poner a registrar esta cosa y prender este cosiaco para mostrar cosas. Algoritmos aproximados. Este es un tema de bastante interés, particularmente como vimos, ya vimos en realidad en informática teórica y de alguna manera también acá vimos técnicas para manejar esa clase de situaciones. Está el tema de los algoritmos, los problemas en realidad, NP completo, para los cuales no esperamos tener una solución eficiente siendo realistas. Una solución, una opción para eso, porque no es opción simplemente decir, sabe que más este problema de NP completo, así que no voy a hacer nada, es utilizar algún algoritmo que sabemos que nos va a consumir cantidades enormes de recursos, pero no queda otra, y resignarnos a resolver instancias relativamente pequeñas del problema. Típicamente ahí en eso cae en la categoría de las cosas que nosotros vimos cuando hablamos de cosas como backtracking y programación dinámica y ese tipo de cosas. Y la otra es resignarse a no obtener una solución óptima, pero obtener alguna clase de solución aproximada al problema en un plazo prudente. O sea, básicamente lo que nos interesa en ese sentido es obtener un algoritmo que se ejecute en tiempo polinomial, pero que en vez de entregarnos, por ejemplo, el óptimo, nos entregue alguna aproximación razonablemente buena. Y eso, en esa área, digamos, de estudiar esa clase de situaciones se le conoce como algoritmos aproximados. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Como dijimos, tenemos las opciones de búsqueda completa, o sea, realmente buscar el óptimo, asignándonos a pagar el costo que eso signifique, lo cual generalmente, salvo para situaciones de problemas relativamente pequeños, instancias relativamente pequeñas, no es posible. Para algunos de los problemas NP completos más importantes se han desarrollado algoritmos especializados que lo resuelven de forma razonablemente eficiente, no mediante la técnica a lo bruto, digamos, de probar todas las alternativas, sino que reduciendo la búsqueda de forma bastante sustancial, pero siguen siendo algoritmos bastante costosos. Otra situación que se puede dar es que hayan casos especiales de nuestro problema en general que introduzcan algunas restricciones adicionales que puedan ya sea llevarnos a algún algoritmo de búsqueda más eficiente que el generalizado, o incluso podría darse el caso que para ciertos casos particulares nuestro problema general tenemos la suerte que realmente sí está en pie, pero eso es ser demasiado optimista en realidad. La otra cosa es usar alguna clase de heurística, alguna idea que debiera dar una resolución razonable. En general, las heurísticas están basadas en intuición sobre el problema, no en evidencia sólida. O sea, a mí me tinca que esto debería dar una solución que no es muy mala, pero realmente no tengo evidencia concreta, digamos, o prueba de que eso sea así. Otro tema que comentamos en realidad, y hay un par de ejemplos más en las transparencias que nos estamos saltando acá. Algoritmos aleatorizados a veces permiten resolver problemas complejos con alta probabilidad de buenos resultados, o pueden dar buenas soluciones aproximadas, no garantizan óptimo. Y muchos algoritmos aleatorizados, como ya habíamos comentado, en algunos casos son algoritmos bastante tontos, digamos, pero sí como algoritmos deterministas, pero al
tomar elecciones al azar resulta que pueden dar buenos resultados en promedio. Y finalmente, y ese es el tema que nos interesa mirar un poquitito acá, es el caso de algoritmos aproximados. Algoritmos deterministas que dan soluciones aproximadas dentro de algún rango dado, obviamente son de interés. Aquí estamos en general hablando de problemas de optimización de alguna especie, ¿sí? Bueno, cotas de rendimiento. Y aquí entramos en una definición más o menos genérica del cuento. Si se toma una instancia i del problema y llamamos c sub i al costo de la solución provista por el algoritmo, c asterisco de i al costo óptimo correspondiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, pues pongamos el caso del problema del vendedor viajero, tenemos algún algoritmo aproximado que nos da un paseo para nuestro amigo y lo comparamos, digamos, con C asterisco, que es el costo óptimo, el costo mínimo del paseo, el costo C del paseo que el algoritmo propone para esa solución. Obviamente, estamos suponiendo que los costos son estrictamente positivos, ¿sí? O sea, un algoritmo que, o sea, si ese asterisco es cero, digamos, obviamente estamos bien mal, digamos, con respecto a nuestras cosas. Por lo tanto, lo que buscamos es que C de I partido por C asterisco de I sea pequeño, si es que estamos minimizando. Para maximización estamos buscando que C asterisco partido por C de I sea pequeño, ¿sí? O sea, si estamos minimizando, vamos a obtener que el CI, o sea, lo que nos entrega nuestro algoritmo, siempre va a ser mayor o igual que el C asterisco de I, que es el óptimo correspondiente. O sea, estamos buscando esa razón lo más chica posible, que sabemos que siempre va a ser mayor o igual que 1. En caso de minimizar, y de la misma manera, esto de aquí es mayor o igual que 1 si estamos maximizando algo, ¿sí? Se dice que el algoritmo logra cota de razón ρ de n si para todas las instancias i de tamaño n, el máximo entre esos dos, digamos, porque aquí estamos tomando el máximo para básicamente considerar minimización y maximización, es siempre menor o igual que ρ de n, ¿sí? El ρ de n siempre va a ser mayor o igual que 1. Y es 1 solo si es que el algoritmo para todas las instancias de ese tamaño, digamos, da la solución óptima, ¿sí? Bien, aproximabilidad, si quieren llamarlo así, digamos. Resulta que algunos problemas en IP completos pueden aproximarse en forma arbitraria. O sea, para ellos hay algún algoritmo que toma una instancia i y un real epsilon mayor que 0, se ejecuta en tiempo polinomial en el tamaño de la instancia i y retorna una solución cuya cota de razón es a lo más 1 más epsilon. O sea, si yo doy un epsilon, o sea, quiero tener, por ejemplo, un cepo, una solución que es a lo más 0,5 veces peor que la óptima, se puede hacer. El epsilon en ese caso sería 0,5. Está claro que generalmente lo que va a ocurrir en este caso es que mientras más ajustado sea el epsilon, peor el tiempo de ejecución del algoritmo. Pero el tema es que hay, para este caso, esta clase de algoritmo, y eso se le llama un PTS, un Polynomial Time Approximation Scheme, ¿sí? Obviamente, el tiempo de ejecución de tal algoritmo va a depender de n y de epsilon. En muchos casos, el disminuir epsilon, el tiempo de ejecución, crece más allá de polinomial, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tiempo de ejecución, si es O de n elevado a 1 partido por epsilon,
claro, o sea, si el epsilon es 2, estamos razonablemente bien, digamos, si me ponen epsilon un milésimo, el tiempo de ejecución es espantoso. Si el tiempo de ejecución es polinomial en n y epsilon 1 partido por epsilon, se habla de Fully Polynomial Time Approximation Scheme, o FPTAs. Por ejemplo, si tenemos tiempo de ejecución que es O de 1 partido por epsilon al cuadrado n cubo, ¿sí? Cosas de esa clase. Obviamente sería deseable, si en caso de existir, preferible, digamos, un FPTAs y no simplemente un PTAs. Una de las cosas que nosotros vimos en su oportunidad en informática teórica es que los problemas NP completos en algún sentido son equivalentes con respecto a sus peores casos, se pueden resolver exactamente en tiempo polinomial, o sea, no se puede, digamos, lo que estamos nosotros sospechando, ¿sí? El problema, o sea, lo curioso en realidad, no el problema, es que qué tan fácil se puede aproximar la solución a un problema NP completo varía considerablemente, o sea, hay de todo, ¿sí? Y eso es bastante curioso, pero bueno. Por ejemplo, y los detalles de esta clase de cosas en el fondo están en el apunte, si es que hay algún algoritmo aproximado con una cuota de razón menor que infinito para el problema del vendedor viajero, entonces quiere decir que P es igual a NP. O sea, aquí simplemente no hay caso, para el caso general, de obtener una solución aproximada con una cota de razón, ¿sí? Algunos problemas pueden aproximarse con una cota que crece lentamente con n. Por ejemplo, el problema set cover, o sea, tenemos un conjunto y un conjunto universo, una serie de subconjuntos de S, y nos preguntan cuál es la colección más pequeña de subconjuntos del universo que al unirnos nos dan el universo. Ese problema es NP completo, ese problema es el set cover, preguntar si se puede hacer con cada conjunto. El problema de optimización respectivo es el problema de, dado esa misma situación, deme el conjunto más chico de conjuntos que al unirnos dan lo que nos interesa. Para esa cosa hay algoritmos bastante simples en realidad, que entregan una aproximación dentro de un factor de logaritmo de n, ¿sí? Lo cual es bastante razonable, digamos. O sea, si tenemos, qué sé yo, no sé, pues, 1000 elementos, logaritmo natural de 1000, tendría que calcularlo, ya medio lata. Pero no es un número irracional, ¿sí? Hay otros problemas que se pueden aproximar dentro de un factor fijo. O sea, el problema de set cover en este caso es que si aumenta el tamaño del conjunto, la razón de aproximación va empeorando, ¿sí? Hay otros problemas en los cuales nosotros podemos obtener en plazo prudente, polinomial, si estamos siempre subentendiendo eso, podemos obtener una aproximación en, qué sé yo, del grado de menor o igual a 2, independiente del tamaño, lo cual definitivamente es harto entretenido, ¿sí? Y como decíamos, lo anterior básicamente estamos suponiendo que nos da una cuota y no hay caso, digamos, no se puede obtener una solución mejor que la de ese algoritmo. Ese algoritmo tiene la posibilidad de
ajustarse para obtener una solución mejor. Hay problemas que tienen FPTAs o PTAs. ¿Sí? De hecho, similar al caso de los problemas NP completo y toda esa hierba que discutimos en su oportunidad, hay colecciones de problemas que se cree que son equivalentes en que son difíciles de aproximar. Y si uno de ellos puede aproximarse en tiempo polinomial, entonces todos pueden serlo. Pero nuevamente esto cae dentro de la categoría de pareciera ser, lo hemos intentado, no hemos encontrado nada que contradiga esto, pero no se ha podido demostrar tampoco. Mismo caso que P igual a NP, o la relación entre P y NP. ¿No? Pero claramente, digamos, estudiar en más detalle toda esa clase de fenómenos, en particular, desde el punto, o sea, en particular los aspectos que hay teóricos respecto a esta clase de cosas, por un lado, y por el otro lado, los aspectos prácticos de resolver problemas concretos en forma aproximada, dan material para por lo menos un curso completo. Y no podemos entrar en eso, en esto acá, lamentablemente. Vamos a ver un par de problemas rápidamente que caen dentro de la clase de cosas y que dan un poco una idea de qué clase de cosas se pueden hacer acá y qué clase de, cómo se manejan esta clase de situaciones. No, como les comentaba ya al principio, no quiero entrar en gran detalle en esto, simplemente que ustedes tengan presente que esta clase de temas existen y se estudian, digamos, si quieren hacerlo. O sea, si se ven en la situación de resolverlo, dónde ir a buscar cosas. Problema de optimización. Ojo, aquí estamos hablando de problemas de optimización, no del problema de decisión correspondiente. Vertex Cover da un grafo y solicita un subconjunto mínimo de vértices C, tal que todos los arcos de G contienen al menos un vértice en C. Por favor, estén atentos al algoritmo. Si el algoritmo que vamos a plantear acá es una cosa que parece absurda o tonta. ¿Sí? Sabemos que el problema de decisión correspondiente tiene G un vertex cover de tamaño K, es NP completo. O sea, sabemos que nos metimos en un berenjenal aquí. Vamos a demostrar que para este problema particular hay un algoritmo con corta razón 2, o sea, el rho de n siempre menor o igual a 2. O sea, estamos obteniendo un conjunto de un vertex cover que tiene a lo más el doble tamaño del óptimo. Lo cual en realidad es bastante sorprendente, porque si es extremadamente difícil encontrar el correcto, digamos, y que sea fácil encontrar uno que sea a lo más 2 veces más grande, es un gran avance. ¿Sí? Tenemos un algoritmo bastante simple que se basa en una observación bastante obvia. Si consideramos el arco UV, perdón, en, el, en los arcos de nuestro grafo, está claro que al menos uno de los dos vértices está en el vertex cover mínimo. No tenemos idea cuál de los dos, si uno o el otro. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos es agregar los dos al conjunto. Más tonto, imposible, ¿cierto? Luego eliminamos todos los arcos que contienen los vértices U y V y repetimos el proceso con el resto. ¿Sí? Nótese que en realidad esto es un algoritmo aleatorizado, salvo que nosotros queramos darnos el trabajo de especificar en qué orden vamos a ir considerando los arcos. Y por lo tanto, tiene bastante sentido este algoritmo
ejecutarlo varias veces con secuencia de números aleatorios distintas cada vez y quedarse con la mejor opción que me dé, ¿sí? Bueno, este es nuestro algoritmo acá en términos algoritmosos, digamos, y eso. Bueno, el algoritmo APROX-BC tiene cota razón 2 para vertex cover. La demostración de esto es relativamente sencilla y aquí es donde entra algunos de los aspectos que hay que tener presente a la hora de lidiar con esta clase de situaciones. Se hace el conjunto que nos entrega nuestro algoritmo y se hace asterisco el mínimo. Sea A el conjunto de arcos que fuimos seleccionando en APROX-BC. Vemos que el tamaño del conjunto C que nos entrega el algoritmo es simplemente igual a 2 veces el tamaño del conjunto de arcos, dado que cada vez que elegimos un arco, estamos agregando 2 vértices a nuestro conjunto, ¿cierto? El vertex cover mínimo necesariamente tiene que contener al menos uno de esos 2 vértices, ¿sí? Porque en el fondo, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es ir quitándole arcos al grafo, y al quitarle arcos le estamos quitando vértices también, hasta que finalmente no queda nada, ¿sí? Por lo tanto, A es a su vez menor o igual que C asterisco, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que el valor absoluto, la ordinariedad del tamaño del conjunto C que nos entrega el algoritmo medios, que es el tamaño de el número de los arcos que vamos eligiendo y eliminando, tiene que ser menor o igual que el tamaño del conjunto óptimo, y tenemos entonces que el tamaño del conjunto que entrega el algoritmo partido por el tamaño óptimo es menor o igual a 2, ¿sí? O sea, con esta estrategia bastante simplista y, como comentaba, utilizando un algoritmo aleatorizado en este caso, aunque en realidad esto también vale obviamente para una versión ¿cómo se llama?, determinista del algoritmo, obtenemos una razón de aproximación de 2 que es bastante buena, ¿sí? Bueno, si nosotros consideramos el grafo bipartito completo, caso NN, ¿sí? O sea, dos conjuntos de n vértices conectados, todos los vértices de cada uno de los dos conjuntos con cada uno de los vértices del otro conjunto, APROX-BC da cota razón exactamente 2. Va a elegir todos los vértices, porque básicamente tomando arcos, y en realidad importa por caso qué arcos toma, cada vez que toma un arco, agrega un conjunto, un vértice de cada uno de los conjuntos, elimina ese arco y esos vértices, y le queda la misma cuestión con n-1, digamos, hace la misma estrategia y así sucesivamente, y por lo tanto termina con un vertex cover que es el conjunto completo de vértices del grafo. Pero está claro, si ustedes miran cómo es el grafo del caso, que el vertex cover mínimo es simplemente tomar uno de los dos conjuntos de elementos, por ejemplo, ¿sí? Y con eso tenemos un vértice en cada uno de los arcos. A esto se le llama un ejemplo ajustado, type example en inglés, para el algoritmo, ¿sí? O sea, lo que estamos demostrando con el ejemplo ajustado es que realmente hay situaciones en que el algoritmo nos da la peor cota, digamos, que nosotros estamos dando.
En realidad, si ustedes se fijan en nuestra demostración, nuestra discusión del algoritmo, es bastante lógico pensar de que el algoritmo en realidad está tirando, o sea, en nuestro análisis estamos sobreestimando groseramente de repente lo mal que lo podría hacer el algoritmo. Es un poco la idea que a uno le queda, pero realmente resulta que no es tan así. Otra idea para resolver este mismo problema es alguna estrategia voraz. ¿Por qué no, en vez de simplemente tomar arcos y vértices al azar, tomar como ir tomando los vértices en orden de número de arcos en que participa? O sea, si tomo el vértice que participa en más arcos, obviamente estoy de un paraguaso cubriendo con ese vértice más arcos y elimino ese vértice y todos eh, los arcos en que participa y seguimos dándole con el resto, ¿sí? O sea, es una estrategia voraz en el fondo. Sabemos que esa estrategia voraz no tiene ninguna posibilidad real de darnos el óptimo, pero nuestra intuición nos dice que eso no debería dar un resultado demasiado malo. Y eso nos lleva entonces a este algoritmo de acá. Nuevamente, yo les había comentado cuando hablamos de algoritmos voraces, que los algoritmos voraces son una estrategia interesante para construir soluciones aproximadas a los problemas. Como les comenté en su oportunidad, suelen dar algoritmos simples y muy eficientes. El problema con esto es que esto no siempre da una solución mejor que la estrategia estúpida de 2 por 1 que habíamos estado viendo antes. Sorprendentemente, en la actualidad, entre los algoritmos que se conoce, APROX-BC es el algoritmo aproximado que tiene la mejor garantía de cuota de razón para este problema. O sea, uno puede hacer trabajo, digamos, bastante trabajoso en realidad, de ver qué tan buena es la solución que entrega el algoritmo voraz, y resulta que puede ser peor, ¿sí? La cuota de razón en realidad crece como logaritmo de n, que obviamente para n suficientemente grande nos va a dar una cuota mayor que 2. Ni siquiera es una constante, o sea, el algoritmo voraz puede entregar cuotas que para grafos grandes que son arbitrariamente peores que 2. Por el otro lado, en grafos típicos, en las situaciones con las que uno se encuentra en la práctica, suele dar mejores resultados que el algoritmo garantizado, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en realidad los dos algoritmos son bastante, ¿cómo se llama? Son bastante poco costosos, o sea, son extremadamente eficientes. Podríamos perfectamente darnos el lujo de correr los dos algoritmos y quedarnos con la mejor solución, ¿sí? O como les decía, siendo que APROX-BC es un algoritmo aleatorizado, pensar en correr el greedy-BC y el APROX-BC un par de docenas de veces, digamos, y quedarse con lo mejor de los dos. O tal vez podríamos pensar en alguna combinación. Claro que analizar esa combinación se empieza a poner más feo. Usar una variante determinista de APROX-BC, pero en vez de elegir arcos al azar, elegir aquel arco que la suma de los vecinos de los dos extremos del arco sea máxima, de manera nuevamente tratar de, ojalá,
lo más rápidamente posible, disminuir el número de arcos que tenemos que ir considerando. ¿Sí? Como digo, aquí tenemos un par de alternativas que se ven como relevantes, como útiles. Son alternativas así relativamente poco costosas, así que perfectamente puede tener sentido experimentar con ellas, digamos, y tirar varias y quedarse con lo mejor, con el resultado mejor que se obtenga. La moraleja de todo esto es que la heurística obvia, en este caso, la heurística obvia es simplemente vaya matando vértices en orden de número de vecinos decreciente. No es mejor que una idea bastante tonta, que es simplemente llegar y poner los dos vértices que participan en un marco en el conjunto que estamos construyendo. El problema del vendedor viajero, que es famoso porque viene a ser algo así como el niño símbolo, los problemas en el P completo. Otro está de alguna manera en el otro extremo. Vamos a utilizar el parecido que existe entre TSC y el problema del ciclo hamiltoniano para un grafo para demostrar que es imposible aproximar TSP mediante un algoritmo determinista polinomial, salvo si P es igual a NP. Vamos a reducir Hamiltonian a obtener una aproximación a TSP, sea el grafo y sea n número de vértices, elegimos C y creamos una instancia de TSP con, ¿cómo se llama? Con diciendo que el costo para ir de U a V es 1, si V es un arco en el grafo del vendedor viajero, y le ponemos un costo C si es que ese arco no pertenece a el grafo que para el vendedor viajero. Esta instancia TSP tiene solución de costo n si solo si G tiene un ciclo hamiltoniano. Si no, el costo de la travesía es a lo menos n menos 1 más c, o sea, hay al menos un arco que no podemos transitar, digamos, mediante el ciclo hamiltoniano del grafo, y tenemos que transitarlo a través de un arco que tiene costo c, o sea, un arco que en el grafo no está, ¿sí? Pero el C es arbitrario, o sea, si ustedes quieren pueden poner C 30 millones, ¿correcto? Por lo tanto, si es que hay un algoritmo polinomial que dé una razón de aproximación menor que C más N menos 1 partido por N, tendríamos un algoritmo polinomial para Hamiltonian, porque en este caso si tenemos una tasa de aproximación menor que eso, en realidad estamos obteniendo lo óptimo para ese problema particular. Pero sabemos que, o sea, nuestro C lo elegimos a nuestro regalado gusto, podemos ajustarlo a nuestra pinta, digamos. Y Hamiltonian es NP completo. O sea, si lográramos encontrar una aproximación a esa situación, dentro de ese RO dado de ahí, que es un número cualquiera, que puede ser gigantescamente grande, porque eso lo elegimos a nuestra pinta, digamos, tendríamos resuelto en tiempo polinomial el problema del
si el grafo tiene un ciclo hamiltoniano, pues sabemos que es NP completo. ¿Sí? Es exactamente lo que decíamos que queríamos demostrar. Aquí entra ahora el tema de posibles variantes de los problemas. Una variante de TSP, a la que le llaman generalmente TSP subdelta, se da si para todos los vértices los costos cumplen la desigualdad triangular. Esto no necesariamente tiene que ser así, pero es un caso bastante razonable, digamos, ¿sí? Ir de U a V, el costo de eso, el viaje directo, es menor o igual que el costo de ir de U a X y de X a V, ¿sí? Si ustedes piensan, digamos, en una situación realista, sería como bien raro que el costo de viajar, qué sé yo, de directamente Santiago a Arica resultara más barato que ir de Santiago ¿cómo se llama?, a La Serena y de La Serena a Arica. Esa clase de situaciones generalmente no se dan, ¿sí? Un caso muy particular de esto se da si los vértices son puntos en el plano y los costos son simplemente las distancias entre ellos, ¿sí? O sea, eso no es exactamente la situación si es que estamos hablando de tiempo de viaje en auto, por ejemplo, para ir del punto A al punto B, pero no anda demasiado lejos. Y hay situaciones en las cuales en realidad esto sí se cumple. Y resulta que con esa restricción hay un algoritmo polinomial que asegura cuota razón 2. O sea, ustedes ven, el ponerle restricciones al problema puede hacer que el problema sea bastante más fácil de resolver, o sea, o al menos bastante más manejable desde el punto de vista de aproximación. La demostración en este caso es bastante entretenida, digamos. La idea básica es que si el camino que sigue nuestro amigo el vendedor viajero, si le cortamos el último arco de esa cosa, o sea, es un ciclo, ¿cierto? Si eliminamos un arco de ese ciclo, lo que tenemos es un árbol recubridor de nuestro grafo, ¿sí? Es un grafo conexo, un camino en este caso, que visita cada vértice exactamente una vez. Y sabemos cómo calcular el árbol recubridor mínimo del cuento. Y podemos entonces, utilizando el grafo, el árbol recubridor mínimo, podemos construir un circuito para nuestro vendedor que simplemente que visita cada vértice dos veces. O sea, básicamente partimos en algún vértice cualquiera y vamos al vecino, a un vecino y qué sé yo, y así en el fondo piénsenlo en términos de un árbol, digamos, y recorrer ese árbol en preorden, por ejemplo, ¿sí? El problema es que con eso nosotros nos vamos a repetir el plato de todos nuestros vértices. Vamos a visitarlo al menos dos veces, ¿sí? Pero eso lo podemos omitir y podemos hacer por la vía de si es que nuestro árbol recubridor mínimo nos dice visita a continuación este, pero ese ya lo visité, en el fondo nos saltamos ese y visitamos el subsiguiente. por la desigualdad triangular, por el subdelta que nosotros habíamos dicho, el ir de U a V al subsiguiente, digamos, saltándose los que hayamos visitado, que ya habíamos visitado antes, el costo de eso es a lo más el costo de darse la vuelta larga de hacer la visita repetida, ¿sí? Y eso nos da entonces la cota 2 para la razón.
Nuevamente, en este caso, en general, para TSC, en general, una heurística razonable es pensar, oiga, parta en algún punto cualquiera y vaya primero al vértice más cercano, para que va a ir a uno más lejos, ¿sí? Esa es una heurística. Resulta que esa idea de ir siempre al más cercano sin visitar aún puede comportarse arbitrariamente peor. Pero en la práctica, a pesar de que puede dar resultados muy malos, generalmente da resultados razonables. Nuevamente, las dos alternativas de algoritmos aproximados que estamos planteando acá, la de ir en cada momento a visitar a continuación el vértice más cercano, no visitado todavía, es un algoritmo bastante barato, y el algoritmo de calcular el árbol recubridor mínimo y recorrer ese árbol recubridor mínimo en preorden y saltarse, en el fondo ir al subsiguiente cuando el algoritmo nos diga ahora le toca visitar a uno que ya visitó antes. También es un algoritmo poco costoso y por lo tanto tiene bastante sentido en este caso intentar las dos cosas y quedarse con lo mejor. Bueno, en realidad hay un par de temas más, digamos, pero yo creo que con esto ya quedó más o menos claro de qué es lo que estamos hablando en términos genéricos, ¿sí? Como les digo, esta área de algoritmos aproximados, de estudiar qué clase de problemas tienen aproximaciones posibles, las situaciones que vimos acá, toda esa clase de cosas da fácilmente para un curso completo. Si quieren mayor información cuando lo requieran el día de mañana, en el apunte se hay referencias a textos sobre bastante nuevos, digamos, sobre este tema que pueden ayudarles a resolver el problema concreto. Tengo que apagar esto porque si no me mata aquí. Y voy a llegar algunos minutos ahora a hacer un rápido resumen de lo que hemos estado hablando. Vimos algunos preliminares matemáticos, en particular estuvimos viendo las notaciones asintóticas o omega, teta minúscula, omega minúscula y similar, ¿sí? Las que más usamos en el fondo son las primeras tres, las otras no las usamos más que nada por completar y de repente es relevante hablar de ellas. Hablamos un poco de qué reglas hay para manipular esta clase de cosas, ¿sí? Esto es algo que hay que tener más o menos claro, no perderse. Hay que tener cuidado con esto. Esto no es una cosa que haya una definición única. Las definiciones que usamos nosotros son las definiciones generalmente en uso en lo que es computación, aunque igual hay gente que usa definiciones ligeramente diferentes. Así que en caso de duda, asegúrese de entender bien cuál es la variante que está usando el texto que está leyendo. Hablamos un poco de probabilidades, lo suficiente como para ser peligrosos, pero no lo suficiente para realmente profundizar en el tema, deduciendo algunos resultados que resultan importantes en analizar algunos algoritmos aleatorizados más o menos simples. Propagación de errores, hablamos un poco de qué es lo que pasa si se efectúan cálculos con números
que no son 100% correctos, ¿sí? Y dijimos que esto era algo que había que tener presente. Nuestros cálculos no son 100% exactos, dependen de los errores que podemos estar cometiendo en los datos de entrada, pero eso es un área extremadamente amplia también y compleja y no vamos a entrar, no entramos en mayor detalle al respecto. Y después de esa, o sea, no después necesariamente en forma secuencial como tal, pero entramos en el tema de discutir algunos algoritmos para resolver problemas numéricos, particularmente los algoritmos para aproximar ceros. Vimos distintos órdenes de algoritmos. Discutimos y analizamos cómo convergen localmente, o sea, muy cerca del cero, algunos métodos. Hablamos del problema de interpolación, dado puntos, encontrar una curva suave que lo represente en forma adecuada. Hablamos del error de interpolación y vimos el fenómeno Runge, que dice que para ciertas funciones, si se toman muchos puntos igualmente espaciados, podemos obtener resultados realmente horrendos. Y una manera de evitar ese problema es minimizar uno de los factores que aparece en la fórmula que da el error, y eso se logra a través de puntos de Chebyshev. Cuadratura, derivamos y vimos los errores que cometen fórmulas de cuadratura usando rectángulos, trapezoides y el método de Simpson que usa parábolas. Y también encontramos fórmulas aproximadas para el error correspondiente. Un punto importante de los métodos de integración de cuadratura son las cuadraturas de Gauss. Si se elige con cuidado los puntos en los que usamos para interpolar, podemos obtener métodos que funcionan correctamente para polinomios de grado mucho mayor. Desarrollamos un poquitito de la teoría de los polinomios ortogonales, que es relevante para este tema. Después nos metimos derechamente en el tema de algoritmos combinatorios, o si ustedes quieren, algoritmos que trabajan con objetos discretos. Herramientas para analizar estos algoritmos y ver qué tan bien o mal se comportan. Obviamente son temas de combinatoria. Tenemos muchas veces que resolver recurrencias y es común que tengamos que acotar o obtener los valores de sumatorios. Algunas de las técnicas para hacer esa clase de cosas ustedes las vieron en estructuras discretas. Vimos algoritmos voraces para resolver problemas. Como dice Erickson, nunca funcionan. Bueno, funcionan en algunas situaciones muy particulares. Hay tres condiciones que nosotros llamamos greedy choice, una solución óptima que incluye la selección voraz, indexed substructure, si no hay restricciones externas. Esencialmente exige que al definir el problema que queda después de haber tomado una elección, se eliminen todo lo que de alguna manera puede entrar en conflicto con la decisión que habíamos tomado inicialmente. No es realmente un tema del problema, sino que más bien una característica de cómo del problema lo reducimos a un problema más chico en el momento de tomar una decisión. Y Optimal Substructure, elección voraz junto con la solución óptima del problema que resta, es una solución óptima del problema completo. ¿Sí? Y eso en realidad típicamente resulta más o menos directamente del punto anterior. El punto clave acá es el tema greedy choice, o sea, que haya una elección
que podamos tomar a la rápida, digamos, sin mirar más allá, que nos garantice obtener el resultado mejor. Siguiendo, en caso de que estemos en una situación que uno le gustaría enfrentar mediante un algoritmo voraz, pero que no hay una manera que me garantice, digamos, que si tomo esta elección necesariamente voy a obtener el óptimo, voy a haber necesitado de, en vez de simplemente decir esta es la mejor y seguimos para adelante, analizar varias opciones en cada uno de los pasos. Y eso nos da, típicamente, nos da situaciones en las cuales, como estamos eligiendo distintas opciones, muchos de los subproblemas que resultan de eso se traslapan. Y obviamente simplemente ir a lo bruto, digamos, de resolver recursivamente los problemas que van resultando, significa que estamos haciendo la misma cosa montones de veces y eso no es eficiente. Programación dinámica es precisamente, si es que volvemos a encontrar de nuevo el mismo problema que ya habíamos resuelto, usar simplemente la solución que ya habíamos calculado antes. Opciones para eso son memorización, o sea, básicamente escribir el programa de tal manera de cada vez que resolvemos un subproblema, registramos el resultado y cuando nos piden la solución a algún subproblema, vamos a ver si ya lo habíamos resuelto antes y en caso de ser así, reusamos la solución, en caso de no, perdón, la calculamos la solución de cero y la guardamos para uso futuro o para posible uso futuro. Programación dinámica, en el fondo, la misma idea, pero en vez de hacerlo bajo demanda, es simplemente ir calculando la solución de todos los subproblemas posibles en forma sistemática, de manera de que cuando requeramos la solución a alguno de los subproblemas chicos, digámoslo así, al resolver uno más grande, eso ya esté calculado y no tengamos que básicamente ir a revisar si que ya fue calculado antes. Tres condiciones, la misma historia anterior, básicamente lo único que Greedy Choice cambia por Complete Selection, revise todas las opciones que sean relevantes en este paso. En caso de algoritmos voraces, aquí simplemente estábamos eligiendo uno mediante algún criterio local, digamos. Aquí nos pide que revisemos todo. Las otras dos cosas son, son las mismas. Por eso es que hay gran parecido entre esos dos tipos de algoritmos. ¿Cómo se resuelve esto? Lo vimos, plantear el problema de forma recursiva, construir soluciones, básicamente bottom-up, ¿sí? Desde las hojas hacia arriba. Define una estructura para almacenar soluciones de sus problemas. Eso va a depender obviamente del problema que tenemos, cuál es la estructura de las soluciones y todas esas cosas. Una vez que haya armado esa estructura, que típicamente es una tabla, y por eso se habla de que tabla, o sea, un arreglo, y por eso es que dicen que programación dinámica es llenar la tabla, ¿sí? Pero no tiene por qué ser una tabla. Vimos un caso, por lo menos, en el cual la estructura natural era un árbol o alguna otra estructura distinta. Una vez definido eso, sentarse a ver en qué orden se hacen los cálculos, de manera de que cuando la solución de un subproblema se requiera, perdón, ya esté. Bueno, nuestra estrategia, digamos, son varios pasos más, pero se resumen básicamente en eso. Las otras opciones que hay son opciones de búsqueda exhaustiva, así que realmente no se pueden, notamos las felices situaciones que podemos reutilizar soluciones de esos problemas. Piensen, por ejemplo, en el caso de las 8 reinas. Si es que yo ubico una reina en alguna posición en el tablero
básicamente eso me cambia todo el resto. O sea, que lo que pase con las otras reinas, en realidad no hay nada que pueda reutilizar al respecto al mover esa reina a otro lugar. No es mucho, y por eso alguna solución tipo programación dinámica no es fácil de visualizar. Hay varias estrategias, básicamente basadas en buscar en grafos, dando ramas que no llegan a la solución. Backtracking, que básicamente es tentativamente toma un paso, si funciona, no nos metimos en un brete, de otro paso más, y si en algún momento se llega a una situación en que no hay cómo avanzar, retroceda y pruebe la siguiente alternativa. Branch and bound, la idea es similar a backtracking, pero la idea es ojalá rápidamente calcular una cota para el resultado que podemos obtener, siguiendo un cierto camino hacia adelante, y utilizar juiciosamente esa cuota para podar ramas que sabemos que no nos llevan a la solución. Y dentro de estas categorías, digamos, está el nunca bien ponderado algoritmo asterisco, que es búsqueda inteligente del camino más corto para llegar a una meta. Sabemos que, por ejemplo, el algoritmo Dijkstra nos permite calcular los caminos más cortos desde algún origen a todos los demás vértices. Pero si es que lo que a nosotros nos interesa es cuál es el camino más corto o más barato para llegar de, qué sé yo, de Viña del Mar a, a Arica, el ir a darse la vuelta por Punta Arenas o saber qué tanto me cuesta llegar a Punta Arenas es absolutamente irrelevante, en realidad va en la dirección equivocada. Lo que hace a Asterisco en ese sentido es precisamente enfocar la búsqueda de manera de, por un lado, asegurar que no nos saltamos el óptimo y, por el otro lado, revisamos lo menos que sea posible. Dividir y conquistar, vimos que la idea acá es tomar un problema grande, que es una estrategia bastante natural, dividirlo, ese problema grande, en varios problemas más chicos del mismo tipo, resolver esos problemas más chicos y combinar los resultados. Eso da lugar a recurrencias que te dicen cuánto se demora el algoritmo en resolver el problema, y esas recurrencias se resuelven utilizando el teorema maestro o en forma más general, porque permite considerar situaciones en las cuales, por ejemplo, el teorema maestro supone que todas las divisiones son en el mismo tipo de cosas, digamos, el teorema de Acrabase permite divisiones desiguales, ¿sí? Hablamos bastante de Quicksort. Quicksort es un algoritmo extremadamente importante. El ordenar es extremadamente importante. Y Quicksort es con buena ventaja el algoritmo de ordenamiento más eficiente con el que contamos. Lo analizamos, este algoritmo, en forma directa, pensando en una situación determinista y también mediante un algoritmo probabilístico, fue una de las cosas que hicimos las clases pasadas. Hablamos de algoritmos aleatorizados, vimos si son algoritmos que usan elección al azar en su funcionamiento. El tiempo de ejecución es una variable aleatoria, o sea, no es fijo, y el resultado que obtenemos no siempre va a ser el mismo tampoco. ¿Sí? Vimos algoritmos de Las Vegas y de Monte Carlo, y las razones para usarlos también las discutimos. Aquí están, digamos, no quiero entrar a ver esto, creo que lo vimos recién. Hashing
es de alguna manera una variante de un algoritmo de estructura de datos basada aleatorizadamente. Y vimos recién una rápida visión de qué es lo que son los algoritmos aproximados. ¿Sí? Eso. Nuestro ramo, en el fondo, fue una rápida revisión de algunas técnicas extremadamente importantes de diseño de algoritmos. El analizar en forma detallada el rendimiento de algoritmos, en particular, lleva al menos un libraco o incluso a una secuencia de libracos, si quieren ponerse más quisquillosos. Nosotros acá en este ramo no nos concentramos en ninguna área de aplicación en particular, o sea, hay otros textos sobre el área general de diseño de algoritmos que se concentran, por ejemplo, en algoritmos sobre grafos o algoritmos aplicables a problemas geométricos. Hay tomos sobre algoritmos aplicados a teorías de números y problemas de asignación de recursos. ¿Sí? Eso es nuestro ramo de este semestre, que espero les haya abierto algunas perspectivas, digamos, a cuáles son problemas que vale la pena estudiar en este ámbito. Y espero que les plantee, les haya también organizado un poco las ideas acerca de cómo poder enfrentar algunos problemas complejos en forma ordenada. ¿Sí? Con eso terminamos lo que podríamos llamar la materia del curso. Lo que nos queda es solamente nuestro acto litúrgico el día miércoles. Por favor, si alguien tiene consultas o inquietudes, tráigalas en forma de algún documento que pueda compartir para que todos estemos viendo lo mismo y podamos discutir las cosas en forma más directa. ¿Sí? Con eso cerramos nuestro curso, digamos, y no sé si hay todavía consultas. Tenemos la prueba que comienza el día viernes. Si hay alguien que por X razones tenga alguna clase de impedimento, por favor trate de avisar con tiempo, de manera de tomar las medidas del caso y poder encontrar alguna solución alternativa. ¿Sí? Estamos en la hora, en el fondo, así que si es que no hay ningún comentario adicional, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Chao, profesor. profe. Que le vaya muy bien a usted también.